Los dinosaurios siempre han sido catalogados como animales extraordinarios y muy peligrosos, ya que su apariencia amenazante causaba desconfianza entre las demás especies que convivieron junto a ellos. Se extinguieron hace millones de años, pero cada uno poseía características únicas que le permitieron sobrevivir durante mucho tiempo a entornos agresivos y hostiles para la vida. Yo soy la lechuza, y para esta ocasión les traigo el iceberg de los dinosaurios más peligrosos. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Empezamos con el nivel 1, el Tiranosaurio Rex. Iniciamos este iceberg con el dinosaurio más conocido de todos, y con mucha razón, ya que a pesar de que no fue precisamente de los dinosaurios más grandes que existieron, con 4 metros de altura y 12 metros de largo, se cree que fue uno de los mayores depredadores de la Tierra, y gracias a su exagerada resistencia fue de los últimos dinosaurios en extinguirse, hace aproximadamente unos 66 millones de años. Se caracterizaba principalmente por tener una vista e inteligencia privilegiada. Esto le daba la capacidad de ejecutar sus propias estrategias para conseguir comida y enfrentar a sus enemigos. Sus patas traseras eran muy robustas y fuertes, haciendo contraste con sus extremidades delanteras, las cuales eran muy cortas en comparación con todo su cuerpo. No obstante, los expertos señalan que a pesar de su aspecto delicado, dichas patitas podían levantar por lo menos unos 200 kilos de peso. Esta poderosa y peligrosa criatura no solo cazaba a otros dinosaurios, sino que también a los de su misma especie. El fósil más completo que existe fue encontrado en 1990 y actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Chicago. El Coelophysis. Habitó la Tierra hace aproximadamente unos 200 millones de años, por lo que se trata de una de las especies de dinosaurios más primitivas, de las cuales se tiene bastante conocimiento, ya que se han descubierto una buena cantidad de fósiles completos. Era relativamente pequeño, teniendo más o menos 3 metros de longitud y una altura de apenas 1 metro. Era esbelto, muy rápido, y su aspecto se asemejaba al de una lagartija moderna. Si bien no podían competir para nada con los depredadores más grandes, eran excelentes cazadores de animales pequeños como las placerias, sobre todo porque atacaban en manada. Esta estrategia también les funcionaba para defenderse de depredadores más grandes como el Postosuchus. El anquilosaurio. Esta especie es básicamente un lagarto acorazado de 11 metros de largo. A pesar de que era bastante tranquilo y se alimentaba únicamente de vegetación, podía llegar a ser muy peligroso cuando se sentía amenazado. En una época muy hostil para la vida, en donde convivieron los mayores depredadores de la Tierra, estos dinosaurios desarrollaron un poderoso armamento defensivo. Poseía una armadura con espinas que protegía sus órganos internos de casi cualquier ataque. También una poderosa y pesada cola con forma de martillo, con la cual podía defenderse de sus depredadores, golpeándolos con la suficiente fuerza como para dejarlos sin movimientos. Muchos investigadores aseguran que su defensa era tan eficiente, hasta el punto en que podía defenderse de los tiranosaurios sin problemas. Es uno de los fósiles más difíciles de encontrar, y hasta el momento solo se han encontrado unos cuantos ejemplares, los cuales todavía están incompletos en gran parte. Continuamos con el nivel 2, el paquicefalosaurio. Básicamente es un reptil que medía apenas unos 5 metros. Era bastante grande en comparación con los animales de nuestra época, pero contra otros dinosaurios era más bien pequeño. Su principal característica era un poderoso cráneo con forma de casco, con capas bastante gruesas y resistentes. Esta es realmente una teoría, pero se cree que utilizaban su cráneo para combatir a sus enemigos, tomando mucho impulso para embestirlos con mucha fuerza. Y debido a que se mantenían en manada, los depredadores se tenían que enfrentar a varios soldados armados con cascos. Otras investigaciones afirman que el cráneo también era utilizado para pelear entre los machos de su misma especie, como una forma de establecer la jerarquía de la manada, de una manera muy similar a las cabras. El Triceratops. Al igual que el tiranosaurio, fue de los últimos dinosaurios en extinguirse, y se cree que estos dos eran enemigos mortales, por lo que en varias ilustraciones se les representa luchando entre sí. Medía 9 metros de largo, y poseía una especie de armadura que se extendía a partir de su nuca y parte del cuello. No se sabe a ciencia cierta si utilizaba dicha coraza para la defensa, ya que estaba hecha de un material demasiado frágil como para poder resistir mordeduras y ataques de otros animales. Pero lo que en verdad utilizaba para su defensa eran sus peligrosos cuernos superiores, los cuales podían llegar a medir 1 metro de largo. Muchas personas lo comparan con otros animales con cuernos de nuestra época, como lo pueden ser el rinoceronte y los toros, ya que los científicos aseguran que sus comportamientos y hábitos de alimentación eran parecidos. El estegosaurio.
El tamaño adulto de esta criatura era comparable al de un autobús. Se caracterizaba por tener 2 hileras de escudos con bordes afilados, de 1 metro de longitud, los cuales estaban situados a lo largo de la nuca y espalda. También tenían una cola con espinas en la punta. Dichas espinas eran muy resistentes y por su forma podían causar heridas profundas. Obviamente las utilizaban para defenderse de los depredadores comunes como el Ceratosaurus. Su peligrosidad viene debido a que no eran muy inteligentes, y esto ocasionaba que fueran muy agresivos con todas las demás especies diferentes a ellos. El Concavenator. Este es un dinosaurio primitivo que vivió hace 130 millones de años, en lo que actualmente se conoce como España. Medía 6 metros de largo, y su característica más distintiva era una especie de joroba, que se localizaba sobre la parte inferior de su espalda. Se desconoce específicamente qué función tenía, pero posiblemente la utilizaba para intimidar a sus presas, y para ahuyentar a dinosaurios más grandes como los iguanodones. Fue un increíble cazador, pero debido a sus comportamientos solitarios, no podía competir contra los carnívoros más grandes, los cuales cazaban en grupo. Llegamos hasta el nivel 3, el Torosaurus. No está confirmado, pero se cree que este dinosaurio superaba en tamaño a su pariente cercano el Triceratops. Sus características y comportamientos eran muy similares, pero en este caso el Torosaurus se diferenciaba por haber sido un animal mucho más peligroso, ya que su armadura y su cráneo eran más grandes, al igual que sus cuernos, los cuales eran más rectos y alargados, lo que les permitía defenderse de una forma más efectiva y letal contra sus depredadores. El Gorgosaurus. Antes de la existencia del Tiranosaurio Rex, era de los depredadores más eficientes, principalmente por su gran agilidad, no tan común en animales de su mismo colosal tamaño. Se dice que pudo haber sido de los pocos depredadores en lograr cazar con relativa facilidad a especies tan peligrosas como los anquilosaurios, ya que por su agilidad podían esquivar sus ataques, y por la forma de sus dientes estos eran muy filosos, capaces de traspasar las armaduras más resistentes. El Titanoceratops. Básicamente es un triceratops de tamaño colosal, que habitó en lo que hoy se conoce como Nuevo México. Medía 10 metros de largo, y fue uno de los animales con los cuernos más grandes del planeta, superando el metro de longitud. Apenas se han encontrado algunas partes fósiles de su cráneo, por lo que se tiene muy poca información de esta especie, pero lo que está confirmado es que vivió mucho antes que el Triceratops, convirtiéndose así en un ancestro de este. Seguimos bajando hasta el nivel 4, el Carnotauro. Luego de la desaparición de los grandes depredadores, estos dinosaurios de 9 metros de largo tomaron su lugar y se convirtieron en los más peligrosos de lo que hoy conocemos como América del Sur. Su nombre viene a raíz de ser el primer dinosaurio carnívoro con aspecto de toro, ya que una de sus características más relevantes son sus 2 cuernos. Los científicos creen que eran utilizados para intimidar a las presas que lo superaban en tamaño, ya que era capaz de cazar a los grandes saurópodos y otros animales gigantes. También se caracterizaba por tener púas y placas de hueso alrededor de su cuerpo, las cuales le daban una especie de armadura que lo protegía de otros depredadores. Posiblemente fue de los dinosaurios carnívoros más rápidos. Esto porque a pesar de su gran tamaño era muy liviano. También por la forma de sus huesos, los científicos determinaron que tuvo piernas muy atléticas y fuertes, las cuales le daban un gran impulso, que le permitía alcanzar una asombrosa velocidad de 60 km por hora. También se nos sugiere que tenía un olfato muy desarrollado, el cual era utilizado para encontrar comida. Todas estas razones convirtieron al Carnotauro en uno de los animales más mortíferos de la historia. El Trodón. Aquí ya nos encontramos con un dinosaurio bastante pequeño en comparación con los anteriores, de apenas unos 3 metros de largo, pero no por ello dejaba de ser un animal intimidante. Sus dientes eran pequeños, pero bastante afilados. Asimismo tenía garras retráctiles con forma de gancho, las cuales le ayudaban a capturar a sus presas, seguramente mamíferos y reptiles pequeños. Era un excelente cazador nocturno, ya que por la forma de sus ojos, los científicos creen que poseía visión nocturna, y la forma de sus patas sugiere que atacaba y se movía a altas velocidades. Esto no está confirmado, pero se cree que su inteligencia era similar al de las aves modernas. Esto debido a la forma de su cerebro y la evidencia de que poseía plumaje, pero claramente era un animal mucho más grande y de aspecto atemorizante. El Alosaurio.
Esta especie se caracterizaba por tener unas mandíbulas extremadamente débiles, en comparación con los otros dinosaurios de su tipo, pero esto lo compensaba con sus dientes en forma de sierra, los cuales eran muy filosos. También era más grande que la mayoría de dinosaurios carnívoros, llegando a medir 13 metros de largo. Esto le permitía derribar animales que lo superaban en tamaño. Debido a que se han encontrado una buena cantidad de fósiles, es uno de los dinosaurios de los que más se tiene conocimiento, y por ello los científicos han determinado que fue un animal muy peligroso, hasta el punto que se cree que posiblemente fue el causante de la extinción de su propia especie. Continuamos con el nivel 5, el Velociraptor. Se trata de un carnívoro de 2 metros de largo que habitó en el continente asiático. Era mucho más débil y pequeño que la mayoría de los dinosaurios de este iceberg, pero su fortaleza estaba en su agilidad. Sus patas eran fuertes y largas, permitiéndole alcanzar los 50 kilómetros por hora. Eran conscientes de que no podían competir contra los animales más grandes como los hadrosaurios, por lo que siempre se movilizaban en grupos y se cuidaban unos a otros. Los expertos sugieren que pudieron haber sido cazadores nocturnos. De esta manera emboscaban a sus presas mientras estas descansaban, también para atacar a los pequeños mamíferos que se movilizaban durante la noche. Esta capacidad de hacer estrategias los hizo muy peligrosos. El Giganotosaurus. De esta especie apenas se han encontrado unos pocos fósiles, los cuales están más o menos completos, pero fue suficiente evidencia para demostrar que llegaba a medir más de 13 metros de largo. Debido a eso fue uno de los animales carnívoros más grandes que caminaron sobre la Tierra, y posiblemente fue el depredador con el mayor tamaño de su época. Se cree que incluso era capaz de cazar dinosaurios gigantes como los saurópodos. Poseía un gran olfato, y pese a su gran tamaño era bastante rápido, pudiendo alcanzar los 40 kilómetros por hora. Supuestamente vivió hace 98 millones de años en lo que actualmente es el sur de Argentina, y según los científicos, este dinosaurio es de los pocos que podría haber vencido al tiranosaurio en una batalla 1 contra 1. El Carcharodontosaurus. Se trata de uno de los dinosaurios más letales de los que se tiene conocimiento, y fue el máximo rival territorial del espinosaurio, otra especie peligrosa de la que hablaremos más adelante. Tenía un tamaño de 12 a 13 metros de largo y vivió en lo que hoy se conoce como Egipto. Sus dientes eran parecidos a los del tiburón blanco y tenía un hocico alargado semejante a los cocodrilos. Antes del descubrimiento del tiranosaurio Rex, este animal se consideraba el mayor carnívoro terrestre. Posiblemente fue un efectivo cazador de saurópodos. No era muy inteligente, por lo que era muy agresivo y devoraba directamente a cualquier animal que estuviera cerca. Llegamos al nivel 6, el Utahraptor. La característica visual más destacable de esta especie es que poseía un plumaje muy similar al de las aves de nuestra época. A pesar de su gran tamaño de 7 metros, también era muy ligero. Esto le permitía correr y atacar con mucha rapidez. Sus principales armas eran unas garras que medían más de 30 centímetros, las cuales por su forma plana tenían un filo increíble y cortaban como cuchillos. También tenían una gran visión con la que podían detectar a sus presas con mucha facilidad, un rasgo muy común en las aves, aunque este dinosaurio no es precisamente un ave, y sumándole a esto, fue el animal más inteligente de su periodo geológico, pudiendo desarrollar estrategias efectivas para la depredación. Todas estas características convirtieron al Utahraptor en uno de los dinosaurios más peligrosos de todos los tiempos. El Diplodocus. Durante mucho tiempo fue conocido como uno de los dinosaurios más grandes, con 40 metros de largo. Para ser más precisos, es la única especie de dinosaurio gigante de la cual se tiene un esqueleto completo, y a pesar de ser un herbívoro, tenía fama de ser muy peligroso. Su principal arma era una cola con forma de látigo y de 14 metros de largo, la cual le permitía golpear y defenderse de los depredadores. Se cree que sus ataques eran muy fuertes y veloces, hasta el punto que era capaz de eliminar de un solo golpe a dinosaurios carnívoros como el alosaurio. No era muy agresivo, pero no dudaba en defender a sus crías de cualquier peligro. El Therizinosaurus. Esta especie vivió en lo que actualmente se conoce como Asia, y el fósil más importante fue descubierto en Mongolia. Fue uno de los dinosaurios más aterradores que existieron. Medía 12 metros de largo y tenía una imponente altura de 5 metros. Su peligrosidad proviene debido a las enormes garras de sus manos. Dichas garras son consideradas como las más largas de todos los animales terrestres que han existido, sobrepasando el metro de longitud. Pero aunque parezcan muy eficientes para la cacería, los científicos creen que este dinosaurio tenía una alimentación herbívora, por lo que sus garras eran utilizadas principalmente para intimidar a los depredadores. De haber sido un dinosaurio carnívoro, habría sido el animal más siniestro de todos los tiempos.
El Kronosaurus. Esta criatura no es precisamente un dinosaurio, es más bien un reptil marino perteneciente a los plesiosaurios. Fue uno de los mayores depredadores de los mares de Australia. Su tamaño rondaba los 18 metros de largo, un descomunal tamaño para un animal carnívoro. Se alimentaba principalmente de animales marinos, los cuales eran más pequeños. A pesar de su gran tamaño, podía moverse con mucha agilidad y podía perseguir a sus presas incluso en las grandes profundidades. Esto gracias a sus aletas similares a las de una tortuga marina y bien desarrolladas para el entorno acuático. Concluimos con que este animal fue uno de los más peligrosos del océano. Y llegamos al último nivel, el Deinosuchus. Este no es precisamente un dinosaurio, pero es un pariente cercano a ellos. Se podría decir que es un cocodrilo gigante que habitó en el norte de México al mismo tiempo que los dinosaurios, y es muy probable que se haya alimentado de una gran cantidad de ellos. Medía más de 12 metros de largo y tenía una fuerza de mordida superior a la del tiranosaurio. Posiblemente se enfrentó a muchos dinosaurios carnívoros, pero ninguno tenía la fuerza necesaria para derrotarlo, y terminaban siendo devorados. No obstante, debido a las sequías masivas de su territorio, esta temible criatura no pudo adaptarse y se extinguió. Si eso no hubiera sucedido, pudo haber sido el mayor depredador de todos los tiempos, ya que en su época no existieron animales capaces de enfrentarlo. Todas estas razones convirtieron a este masivo cocodrilo en uno de los animales prehistóricos más peligrosos de su ecosistema. El Quetzalcoatlus. Se trata de un pterosaurio que alcanzaba los 5 metros de altura, más o menos igual que una jirafa, y llegaba a los 16 metros de largo extendiendo las alas. Es básicamente un pterodáctilo gigante, y posiblemente sea el animal volador más grande que ha existido. Su enorme pico no tenía dientes, pero era muy filoso. A pesar de todas estas características, era un animal poco agresivo. Los científicos creen que eran carroñeros al igual que los buitres de nuestra época, pero también se alimentaban de animales más pequeños, atrapándolos con sus picos para luego tragárselos de un solo bocado. Tampoco se han puesto de acuerdo sobre cómo era su vuelo. Algunos dicen que era lento debido a su peso, y otros que era rápido por la longitud y forma de sus alas. Sin duda fue uno de los animales más peligrosos del planeta, pero al mismo tiempo fueron de las primeras especies en extinguirse luego del impacto del meteorito. Esto porque no pudieron adaptarse a los cambios tan bruscos de su ecosistema. El Spinosaurus. Esta especie habitó en lo que ahora se conoce como África. Tenía un imponente tamaño de 16 metros, siendo así el más grande de todos los dinosaurios carnívoros. Los científicos determinaron que compartía características de los cocodrilos modernos. Para empezar, tenemos la forma similar de su cráneo, el cual, al igual que los cocodrilos, le proporcionaba una mordida extremadamente poderosa. También por la forma de su aleta con forma de joroba. Se cree que cazaba tanto en entornos acuáticos como terrestres, alimentándose principalmente de tiburones y reptiles más pequeños. Concluimos con que este dinosaurio fue el depredador terrestre más versátil y peligroso de todos los tiempos. Con esto llegamos al final del video. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Le pueden dar al botón de me gusta para así apoyar al canal, y suscríbete si quieres más contenido similar. Estaré subiendo nuevo contenido en los próximos días.